Pensábamos en quién podía cerrar esta semana y Dios puso en nuestro corazón a un excelente amigo, pastor de la iglesia Josué Merliot, para que ustedes se ubiquen mejor. Si usted va por el famoso Platillo y usted ve ahí un Mr. Dona, cerca de por ahí está pastoreando el hermano Rafael Reyes, ¿verdad? Así que creo que esa es la oficina que tiene, ¿verdad? Para poder ir a preparar todo ahí. Es líder, bueno, él es, en el buen sentido, él es mi jefe, porque él es el líder de la zona de los embajadores de Cristo. Él es el presidente de la zona de los embajadores de Cristo, y pues es una bendición. Conocemos de su ministerio, de su sencillez, de su humildad, y también de la gracia que Dios le da en cada uno de los talentos, como Dios nos usa de diferentes maneras. Así que esta noche, junto con su esposa, hermana Mari, que le acompaña, ¿verdad?, será el pastor Rafael Reyes que nos llevará la palabra del Señor, y le recibimos con amor en el Señor. Adelante, pastor. El Señor les bendiga. Amada familia, qué gusto es estar en esta casa compartiendo, y de saber que estos días han sido de mucha edificación para con usted, para con los suyos, y creemos que Dios una vez más va a hablar a nuestras vidas. Lo creemos así, amén. Yo decía, pastor Joel, acompaña a mi esposa también, felizmente casada. Damos gracias al Señor por ello, y pues los pastores suyos son buenos amigos, disfrutamos muchísimo y son de mucha bendición a nuestras vidas. Así que con mucho gusto, con mayor privilegio y con temor y temblor, como decía el apóstol Pablo, hoy delante de ustedes compartir de una enseñanza que Dios ponía en el corazón del pastor Joel. Me decía hablar sobre el legado, nuestro legado, lo que la mejor herencia que podemos dejar. ¿Cuántos padres de familia hay esta noche acá? O sea, con la mano así levantada. Amén. Dios les ha dado una tremenda responsabilidad. Y para algunos, pues ese camino es el que llevamos, y sabemos que la palabra del Señor nos instruye en todo ello. Y yo quiero esta noche compartir con ustedes un poco acerca de lo que la Biblia nos habla acerca de los legados. Y yo quiero que usted vaya conmigo en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 6. Creo que es una historia muy conocida de nosotros. En algún momento la hemos leído, y Dios hablará a nuestra vida esta noche por este tema, preparando el legado. Diga conmigo, preparando el legado. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6, dice así la palabra del Señor. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con corazón y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Amén.
¿Qué haría usted si una noche llegara el pastor Joel, le tocara la puerta de su casa y le dijera, ordena tu casa porque de cierto usted se va a morir? ¿Cómo la recibiríamos? Y yo creo que el impacto que tiene ahora Ezequías al recibir una palabra y la orden a través de Dios, de que los días que a él ahora le quedaban iban a ser tan pocos, pero en medio de eso, de la condición de salud que este hombre, el rey, se encontraba, muestra la actitud de humildad, de humillación que tiene con Dios, a decirle: Señor, recuerda lo que yo he hecho, recuerda las cosas en las que yo he andado, y yo te pido que me des una oportunidad más. Y en esa oportunidad, ahora la palabra vuelve de nuevo, e Isaías regresa a Ezequías y le dice: el Señor dice que te va a aumentar y te va a dar un tiempo de gracia más, y te va a aumentar a tus días 15 años. En la historia de este hombre, Ezequías, la Biblia nos dice que él comenzó a reinar sobre Israel y sobre Judá alrededor de los 25 años, y reinó durante 29 años. Y de acuerdo a estos datos, entonces Ezequías murió a la edad de 54 años. Y en esos 54 años, de acuerdo a la escritura, lo que nos está diciendo ahora, que va el profeta y le dice: ahora vas a morir, pero el Señor va a extender un poco de tiempo a tu vida. Cuando Ezequías recibe esa palabra, él tenía 39 años. Y a sus 39 años ahora recibe esa visitación y le dice el profeta: ordena tu casa porque te vas a morir, no vas a vivir. Pero a sus 39 años Dios extiende ese periodo de gracia por 15 años más. Ahora, la Biblia nos dice que Ezequías fueron de esos pocos de los que la Biblia habla, que dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que Dios había ordenado a David y Dios había ordenado a los reyes en las que debían de andar. Ahora, a sus 39 años, y en esa orden que él recibe: ordena tu casa porque vas a morir, son palabras que deben de trascender a nuestra vida. Son palabras que aportan a que nosotros podamos visualizar cómo realmente está nuestra familia, cómo realmente está nuestro hogar. Yo creo que el orden de la casa es muy importante en nuestra vida. El orden de la casa es una necesidad primordial en cuanto a nuestras pertenencias. Pero algo que debemos de saber en ese orden, en el que ahora nosotros sabemos, todos los que estamos aquí, procuramos de una u otra manera que en nuestra casa permanezca en orden, ¿sí o no? Que no hayan objetos tirados en la habitación, que no hayan cosas ahí tiradas en la sala, que estén las cosas de la cocina en la cocina donde deben de estar, donde buscamos nosotros las cosas que vamos a utilizar para la sala, en la sala deben de permanecer. Y todo eso sabemos que establecemos ese orden. De igual forma también ese orden en cuanto a la necesidad de las cosas que se han adquirido de una manera a prevención de comenzar a ejecutar las cosas, y de pronto alguien dice: yo tengo que ir donde un abogado, donde un notario, para comenzar a dejar en orden las cosas en cuanto a las propiedades o lo que necesitamos nosotros que la generación que viene va a heredar. Pero la orden que Ezequías recibe: ordena tu casa porque vas a morir, no es de ordenar el palacio porque lo tiene desordenado. No es porque tiene que ir a arreglar su recámara, no es porque tiene que ir a ordenar su jardín. El orden que Dios ahora le está mandando no es para que vaya a ordenar sus jardines, para que ordene a su ejército, sino más bien la orden de Dios de decir: ordena tu casa, está refiriéndose para la condición de su familia. El asunto es que a esta edad que tenía Ezequías no tenía hijo. A sus 39 años, Ezequías no tenía alguien
que tomara posesión del trono cuando él llegara a morir. Cuando él recibe esa orden que va a morir y recibe esa notificación de parte de Dios, él no tiene hijo que le pueda a él suceder el trono. Entonces Dios extiende ese periodo de gracia, y por eso ese periodo de gracia se ve reflejado cuando le dice Dios: dile que yo lo voy a extender 15 años más, no porque él lo merezca, sino porque yo soy un Dios de promesas. Y ese Dios de promesas le hizo un pacto, hizo un convenio con David, diciéndole: todo aquel de tu casa no va a faltar rey que se siente en el trono. Entonces, si Ezequías moría, aquel pacto, aquella promesa que Dios había hecho a David, en ese momento dejaba de cumplirse. Pero como Dios es fiel a su palabra, ¿nos dicen amén a eso? Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel al pacto que tiene con David. Le dice: te voy a extender 15 años más, pero en esos 15 años más tú vas a procurar tener un hijo. Y en esa etapa de 15 años de gracia, más adelante usted puede ir leyendo en la palabra que Ezequías se encuentra una mujer con la que tiene un hijo, y ese muchacho se llama Manasés. Ese muchachito llamado Manasés ahora es el heredero al trono, y de acuerdo al precepto divino, de acuerdo a la ordenanza de las leyes de aquel entonces, cuando el padre moría, entonces quien tomaba la corona era el primogénito. Y en este caso, ahora que Ezequías tiene un hijo, ahora en ese momento Manasés es el que está próximo a heredar la corona. El punto es este, que Manasés, la palabra nos dice más adelante que Manasés comenzó a reinar en Israel a la edad de 12 años. Significa que en esos años de vida que Dios le extendió a Ezequías, que fueron 15, Manasés nació en el tercer año de años que Dios le había dado de gracia. Por lo tanto, había tenido solamente 12 años. Entonces, usted puede imaginarse que este hombre todos los días contaba un día menos, y sabía que cada día que pasaba no era un día más, sino que era un día menos para él, porque estaba próximo a morir. Dios le dijo: te voy a dar 15 años, y de esos 15 ya no me pidas más que te los vaya a aumentar. Entonces Ezequías tenía un trabajo que hacer, y el trabajo de Ezequías es que a los 3 años de esos 15 nace Manasés, y durante esos 12 años Ezequías tenía que dar lo mejor de él para mostrarle a su hijo lo que Dios había ordenado. Durante 12 años Ezequías tenía que impartirse en Manasés y hacerle revelar la palabra de Dios a Manasés. Recordemos que para este tiempo Dios ya ha hablado a los padres y les habló a ellos allá en el desierto, en el Deuteronomio capítulo 6. Cuando Dios le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán escritas en tu corazón. Pero la ordenanza no quedaba ahí, sino que le dice: y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Y cuando anden por el campo, en la ciudad, al acostarte, al levantarte, todos los días tienes que repetírselas a ellos. Pégaselas en las puertas, en los dinteles, en los postes, para que la palabra quede inculcada en el corazón de los niños. Dios no habló en ese momento a Moisés para que Moisés diera la palabra, sino que Dios habló a los padres de familia, para que los padres de familia fueran los primeros encargados de transmitir la ley de Dios, y que los jóvenes, los niños de aquel entonces, caminaran con el temor del Señor. Entonces ahora Ezequías tiene que correr a una gran velocidad, porque solamente le quedaban ahora a él 12 años para instruir a su hijo. Ahora yo le pregunto esta noche: ¿cuántos años usted lleva instruyendo a su hijo? Porque en este caso Ezequías tiene que correr por 12 años. Pero bendito Dios que le ha placido a él que usted pueda tener toda una vida para darle ese legado a su generación.
Y posiblemente usted instruyó a sus hijos, posiblemente usted está instruyendo a sus nietos y quizás algunos hasta bisnietos. ¿Cuántos de aquí tienen ya nietos? Bisnietos. Y de seguro tataranietos quizás. O todavía no hemos llegado a ese nivel. Mire, pero Dios le ha dado a usted esa bendición de que posiblemente lo que no le enseñó en cuanto a sus hijos la palabra del Señor, ahora usted lo puede estar haciendo con sus nietos. Ahora usted puede estar dando esa palabra de conocimiento a la generación que está delante. Entonces, esa orden de Dios, cuando viene a él y le dice, ordena tu casa, está llevando consigo grandes responsabilidades. Y al menos 3 de ellas yo le quiero compartir esta noche. Porque la primera responsabilidad necesaria de llevar a cabo y cumplir la palabra de Dios, cuando Dios dice ordena tu casa, lo que Dios le está diciendo a Ezequías es: prepara bien a alguien que siga tus buenos pasos. Prepara bien a alguien para que siga tus buenos pasos. En el idioma hebreo, la palabra ordena significa constituir, encomendar o establecer. Instituir, constituir, encomendar o establecer. Si Ezequías había de poner orden, no era para sus pertenencias, pues como rey tenía a su servicio un sinfín de sirvientes que se ocupaban de poner en las áreas donde ellos se encontraban, poner el orden, tal y como el palacio real lo demandaba. Sin embargo, Ezequías tenía que saber que había falta de constituir, de establecer y de encomendar. Porque lo que Dios no le estaba reclamando a Ezequías era que su vida era un desorden. Porque él había sido, a diferencia de otros reyes, uno de los mejores que en Israel había existido. Lo que Dios le estaba diciendo a Ezequías, que antes de que él llegara a morir, tenía que encomendar a alguien esa función y responsabilidad de saber gobernar bien al pueblo como él lo había estado haciendo. Entonces, durante 12 años tuvo que tomar a Manasés e inculcarle a Manasés la ley de Jehová y de cómo él tenía que administrar bien el palacio real, porque él iba a ser el heredero al trono, y por derecho divino y por derecho legal a él le correspondía. El detalle es que en ese preciso momento Ezequías no tenía cómo hacerlo, pero tenía que correr a gran velocidad por 12 años para instruir a su hijo. Ahora, Ezequías, que tiene 12 años, y él muere, ahora Manasés toma posesión del trono. El asunto es este, que cuando Ezequías muere y Manasés se queda de 12 años, Manasés, dice la palabra, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y todos los altares que Ezequías había botado a los ídolos, Manasés lo volvió a edificar. Comenzó a consultar a adivinos, comenzó a trabajar en cuanto a las cuestiones de espíritus, comenzó a consultar a los brujos, a los adivinos, comenzó a levantar imágenes por doquier, comenzó a fundir ídolos de tal forma que los introdujo en la casa del Señor. Y la palabra dice que Manasés hizo todo lo contrario a lo que Ezequías había estado haciendo. Y yo no sé si quizás esta noche usted esté atravesando una condición como esa, donde quizás usted inculcó la palabra de Dios a alguien de su familia, y posiblemente esa persona no la ha querido aceptar, no la ha querido asimilar. Y posiblemente hay algunos que dicen: sí, es que mire, yo tengo un hijo bueno y tengo un hijo que es la oveja negra de la familia. Y pareciera ser que esa oveja negra es la que estamos dejando a un lado. Es la que pensamos que la ley de Jehová ahora ya no está en el corazón de esa persona. Pero cuando de parte de Dios nos ha delegado el transmitir esa palabra,
La Escritura dice a nosotros que la palabra del Señor no volverá vacía, sino que será llevada y será cumplido el propósito por el cual Dios ordenó que se diera esa Escritura. Pareciera ser que hoy nosotros no vemos una señal en los hijos, en la familia, pero en el nombre de Jesús creemos que hay un legado y hay una palabra que va a acompañar a nuestras generaciones que nos van a seguir. Porque de acuerdo a la Escritura nos dice que Manasés hizo todo lo contrario delante de Dios y gobernó a Israel de tal forma y a Judá que hizo que Israel y Judá se volvieran en contra de Dios y adoraran a los ídolos, adoraran a las imágenes. El punto está en que Manasés, aunque a pesar que había hecho todo eso, Dios siempre va a encontrar a nuestra generación más adelante. Porque Dios preparó el ejército de Asiria, que era una amenaza a Manasés. Y la Escritura dice que cuando Manasés vio la amenaza que tenía ese gran ejército para con él y su pueblo, se volvió a Jehová. Y cuando él se volvió a Jehová, la Escritura nos dice a nosotros que él entonces reconoció que solamente Jehová es Dios. Significa que el trabajo que hizo Ezequías por 12 años pareciera ser que todo había quedado ahí botado, porque Manasés era todo lo contrario. Pero después de ese periodo de tiempo que Manasés es angustiado, él tuvo que recordarse que su papá le había enseñado por 12 años quién era el Dios en el que él debía de confiar. Y ese Dios en el que debía de confiar, en el momento más grande de la angustia de este joven y de este rey que estaba ya gobernando, se recordó que por 12 años hubo un papá que le estuvo diciendo: solamente en el Señor debemos de confiar. Solamente en el Señor es nuestra esperanza. El Señor es nuestro escudo. El Señor es nuestro guardador. Y en el momento de la angustia, Manasés se acordó de aquellas palabras y trajo a memoria el legado de un padre. Y reconoció, de acuerdo a la palabra, en sus últimos días, Manasés reconoció que solamente Jehová es Dios. Y en medio de ese tiempo difícil, podemos nosotros pensar y decir: es que pareciera ser que es difícil el trabajo que yo estoy haciendo como papá, de enseñarle, de inculcarle los valores y el temor y el conocimiento del Señor. Pero yo le quiero decir esta noche: usted siga sembrando la buena semilla. Usted siga haciendo el trabajo que Dios le ha encomendado, porque a su tiempo dará ese fruto. A su tiempo usted segará si no desmaya. Siga dando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder y trae consuelo y puede redarguir el corazón de aquel que lo necesita. De pronto podemos encontrar quizás que el hijo está angustiado. Ese es el momento clave para hablar de la palabra de Dios, porque traerán a memoria el legado de un padre. La segunda responsabilidad que encontramos acá, cuando Dios le dice a Ezequías: ordena tu casa porque morirás, es la orden para edificar la vida espiritual de la familia. Edificar la vida espiritual de la familia. La palabra ordena es constituir y establecer. Pero cuando Dios le dice ordena tu casa, le está diciendo ordena y constituye la vida espiritual de tu familia o de tu linaje. De acuerdo a los hebreos en el pasado, para ellos familia eran todos los que estaban viviendo bajo su techo, incluyendo estos si eran esclavos o si eran los sirvientes, pero todos ellos estaban involucrados en ese núcleo. Y la exhortación de Dios para con Ezequías es esa: que debía no solamente mostrarle la palabra, sino edificar la vida espiritual de la familia. Por mucho tiempo se ha hablado en razón de los altares familiares, y yo creo que esos altares familiares no deberían de pasar de moda.
Esos altares familiares son los que sostienen la vida espiritual de la familia. Esos altares familiares son los que sostienen a nuestro corazón cuando estamos necesitados en cualquier momento. Ezequías no tenía que preocuparse por si iba a haber dinero o no iba a haber dinero. Él era el rey. Pero lo que Ezequías sí tenía que preocuparse era por el estado espiritual de los que estaban a su cargo. Y en este sentido, Dios estaba hablando a Ezequías que preparara el estado espiritual de quien iba a ser el próximo rey. Ezequías no era profeta, no era sacerdote, él era el rey. Pero aún así Dios le ordena a que tiene que darle el estado espiritual a su casa. La Escritura nos dice a nosotros que debemos de conocer cuál es el estado de nuestro rebaño, para saber cuáles son las necesidades que debemos de estar. Amados padres de familia, usted puede decir, pero es que, pastor, yo no soy misionero, yo no soy evangelista, yo no soy ninguna persona o maestro de Biblia que puedo dar una palabra para mis hijos, los que están a mi alrededor. Pero déjeme decirle que usted es el pastor o usted es la pastora de su familia. El primer pastor de su hijo es usted. Y como tal tenemos una obligación de saber que los que viven bajo nuestro techo tenemos el compromiso con Dios de poderles inculcar los que están allí a una vida espiritual. Cuando encontramos todo esto de parte de este Ezequías, entendemos nosotros hoy en este tiempo que la esposa debe de estar procurando que su esposo venga a la fe de conocimiento de Cristo. Que el hombre casado también debe procurar que su esposa sea creyente si aún no lo es. Que igualmente los padres deben de estar haciendo esta labor espiritual cuando los hijos no han abrazado la fe cristiana. Que los hijos creyentes cuyos padres no profesan la fe cristiana también deben de estar ayudando y procurando en casa para que los padres vengan a esa gracia salvadora de Jesucristo. De saber que en nuestra familia nosotros somos los responsables de que todos los que estamos bajo el techo, el día en que venga Jesucristo, nos vayamos todos juntos a vivir con el Señor. Tenemos un gran compromiso de saber que todos los que están bajo nuestro techo, procurar que nosotros vivamos en la eternidad. Y cuando entendemos todo esto, estos aspectos espirituales deben de ir y trascender a los integrantes de nuestra familia, porque nos es necesario el instituir esos altares espirituales para que en medio de cualquier adversidad todos nos mantengamos juntos y todos podamos estar unánimes. Por esa razón, cuando Dios le dice a Ezequías, ordena tu casa, le está diciendo, Señor, tú te tienes que preparar para que la vida espiritual de tu familia comience a crecer y a aumentarse. Porque en el momento donde Manasés más necesitó de Dios, en ese momento él reconoció que Jehová, él era el Señor. Y en el momento de reconocerlo, entonces entendemos que Dios está procurando que la familia esté trabajando en las mejores condiciones. La familia es una idea de Dios. Y por ser la idea de Dios, es original, es auténtica y es lo que Dios ha establecido. Que Dios quiere familias unidas, padres que estén trabajando en favor de sus hijos y que los hijos estén procurando lo mejor para con sus padres. La tercera y última responsabilidad que conlleva ordena tu casa es prepárese para modelar un buen legado. Prepárese para modelar un buen legado. Hay una gran diferencia entre lo que es herencia y lo que es el legado. Herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan a una persona tras la muerte de quien fuera el dueño. Pero el legado es la sucesión que transmiten los padres a los hijos y que se conserva de generación en generación. Preguntémonos en esta noche, ¿qué tal si hoy fuera el último día de nuestra vida?
¿cuál sería la condición de nuestra familia? O preguntémonos, ¿quién de acá ya está listo para morir? Porque de cierta forma nosotros sabemos, como dice la Escritura, vamos a morir. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez. Todos sabemos que nacemos, crecemos, nos multiplicamos y al final de la vida es morir. Pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cuántos se quieren morir? Ninguno. Esa es parte de nuestra naturaleza como tal. Pero sin estar esperando que la muerte a nosotros nos sorprenda, ¿qué le parece si hoy en vida comenzamos a modelar el legado de nuestras generaciones? Porque ordenar la casa es modelar lo que yo quiero que se transmita de generación en generación. Y de la manera en que yo voy a modelar ese legado a mi generación es enseñarles a vivir en este tiempo con sabiduría. El mejor legado que usted pueda dejarle a su generación es que pueda vivir con el temor de Dios, que pueda enseñarle a su generación que pueda tener su propia personalidad y tomar sus propias decisiones, pero que toda decisión pueda honrar a Dios. Enseñarles a poder ser personas con principios y valores de vida bien definidos, no de acuerdo a lo que el mundo enseña, sino de acuerdo a lo que Dios y su palabra a nosotros nos han revelado. Cuando yo veo en la Escritura y leo cuando dice: se la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que esta ley no se acabe. Recuerdo hace unos días que iba rumbo a Chalatenango y en el autobús escuchaba de un hombre que venía adelante y a la par con él venía un pequeño, un niño quizás como de unos 9, 10 años. ¿Y sabe lo que venía haciendo el papá hablando con el hijo? Porque pareciera ser que hoy en día, aún cuando estamos sentados a la mesa y pareciera ser que estamos juntos, pero hay un aparatito chiquito que nos distrae. ¿Ah? ¿Usted tiene uno de esos? Mire, nos distrae. Y pareciera ser que ahora, hasta para comer, la mamá está en la cocina y le manda un WhatsApp al grupo de la familia que están todos ahí en el mismo lugar. Prepárense que ya vamos a comer. Hasta llamadas perdidas quizás dejan algunos todavía estando ahí en la misma casa. El papá con el niño no iban hablando otra cosa. Ya no soy muy dado a andar escuchando las conversaciones, pero me llamó la atención lo que el hombre le venía diciendo. Y lo que el hombre le venía diciendo, le decía: ¿te fijas esa montaña que está ahí? Y le decía el niño: sí, le decía, se ve bien grande. Y le decía: pues algo así quizás habrá sido cuando Abraham subió y comenzó a dar un sacrificio a Isaac y Dios le habló. Y decía: y mira esa montaña, sí, le decía, más grande. Le decía: quizás allí habrá sido así como cuando Elías desafió a los profetas y fuego de Dios descendía. Quizás sea así como Moisés subía y hablaba con Dios cara a cara. Mire, el papá le estaba narrando historias bíblicas y el niño se quedaba ahí en todas las montañas que están ahí en el norte de Chalatenango. Y le decía: papá, es que Dios es bueno, ¿verdad? Dios es grande. Le decía el papá: Dios es lo maravilloso que podemos encontrar, hijo. Miren, todo el camino. No, yo lo estaba escuchando y al final dije: si hace el llamado, yo voy a aceptar a Cristo. Porque estaba tan interesante todas las historias y el panorama y hablándole de la creación y de todo. Eso es lo que la palabra dice
y les enseñarás a tus hijos andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y les dirás a ellos lo maravilloso que es Dios para con nosotros. Entender que esa responsabilidad que hay como padres no solamente es de trabajar y de acumular ganancias y de tesoros, aunque éstas se obtengan de manera legítima. Eso es bueno, eso es agradable, eso no es malo, tener un patrimonio y saber que vamos a tener quizás una casa que poder entregarle a los hijos, un vehículo, algún negocio, algunas posesiones. Esas cosas no son malas, pero al mismo tiempo que vivimos con eso, debemos nosotros estar preparados y manteniéndonos para dejar a nuestros hijos un legado de fe. El legado de fe en la palabra de Dios. Porque aunque Ezequías no vio lo que su hijo iba a hacer, posiblemente él como padre se hubiera decepcionado de su hijo por las cosas que él no le había enseñado. Pero en los últimos días de la vida de su hijo, él reconoció que Jehová es Dios por el legado de un padre que le impartió fe desde temprana edad. Papá, quizás usted no vaya a ver los resultados hoy, pero sus generaciones sí lo van a ver. Dios espera que estemos dejando en los hijos ese legado, en los demás miembros de la familia, dejar esa huella de fe y de obediencia que le va a servir a esta generación para enfrentar a los embates del pecado y de las corrientes que este mundo a nosotros nos está llevando. De que ellos puedan sostener su fe a pesar de las amenazas del sistema, sino que nuestras generaciones, aun cuando nosotros no estemos, podamos estar en sintonía con Dios. Yo siempre he tenido presente lo que mi papá y mi mamá siempre me decían cuando yo salía. Cuando yo salía de la casa me decían: que te vaya bien, hijo. Pero las palabras eran estas, las que a uno le resonaba y me decían: recuerda algo, yo no voy a estar allí, pero Dios iba a estar allí presente. Siempre con el temor de Dios, siempre con la sabiduría. Usted es importante para el reino, usted es hijo de Dios. Mire, esas palabras a uno le resonaban cuando uno intentaba querer hacer algo. Pero esas palabras eran las que eran necesario repetirlas cuando venga nuestra próxima generación. Por eso aquellos hombres clamaban y decían: el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob. No era porque simplemente querían resonar una bonita oración de inicio, sino porque estaban diciendo: Dios es Dios en todas las generaciones. Dios es Dios que está presente en cada generación. Dios es Dios de mis abuelos, Dios es Dios de mis padres, Dios es el Dios conmigo, ese es el Dios que va a seguir con mis hijos. Que aun cuando las generaciones van y vienen, Dios siempre se sostiene, Dios siempre está presente. Y en medio de esa presencia, que nuestras generaciones puedan decir: el Dios de mi abuelo, el Dios de mis padres, mi Dios a quien yo sirvo, el Dios que va a servir mi generación, el Dios que van a servir todos los que vendrán. Que alguien pueda levantarse y decir: el Dios en el que creía mi abuela, el Dios en el que creía mi papá, ese es el Dios que yo sigo creyendo hoy, que sigue haciendo maravillas para con este tiempo. Que nuestras generaciones crean en Dios, que nuestras generaciones adoren a Dios, que nuestras generaciones glorifiquen a Dios, que nuestras generaciones vivan para Dios, que nuestras generaciones sirvan a Dios, pero no por tradición, no por religión, sino por una convicción del corazón de ellos, porque hubo alguien que le modeló un legado de fe. Y esas palabras quedaron plasmadas acá. Cuando Manasés muere, se levantó también el otro hijo de Manasés, Amós, que de igual forma, dice la palabra, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios lo destituyó rápido. Pero cuando este muere, se levantó un niño de 8 años llamado Josías, que dice la palabra: este niño hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, que enterneció su corazón, demudó su corazón
para que Dios se estableciera. Las generaciones, posiblemente hoy no vamos a ver los resultados, pero lo vamos a ver más adelante. Siga trabajando, dejemos un buen legado de fe. Nuestra generación lo va a necesitar. Siga sembrando la buena semilla, siga dando esa palabra, porque posiblemente hoy no lo veamos, pero nuestras generaciones van a modelar a un Dios, no por tradición, no por religión, sino por la convicción del corazón, porque hay un legado de fe que se les ha modelado. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, yo quiero modelar ese buen legado. Que me des las palabras, las necesarias para mis generaciones. Que podamos juntos vivir con sabiduría, con temor de Dios. Preparar el ambiente espiritual, Señor, en nuestros hogares. Que de cierta forma, Señor, podamos nosotros tener siempre esa palabra en el corazón. El consejo tuyo, Señor, puesto siempre en nuestros labios para darle a aquel que lo necesita. Que todos acá, Señor, podamos comprometernos, Señor, para modelar esa fe a los que lo necesitan hoy. Señor, quizás no sabemos cómo hacerlo, pero tu Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y al conocimiento de tu palabra. Que mis generaciones, Señor, sean alcanzadas en tu favor y llenos, Señor, de tu presencia. Espíritu Santo, cada padre que está acá, cada hijo, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Dígaselo ahí: yo te necesito, Señor. Yo te necesito para alcanzar mi generación, para que los que vengan detrás de mí, Señor, sean alcanzados por ti. Y en el nombre de Jesús, que ese pacto de bendición que tienes para con cada generación sea cumplida, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que visita a 1000 generaciones. Y creemos, Señor, que nuestros hijos y los hijos de los hijos, Señor, alcanzarán también tu favor y tu gracia. Y creemos, Señor, que tú estás dando, Señor, estrategias a los padres de familia. Estás dando un corazón entendido a los hijos, Señor, para recibir aún más, Señor, de ti. Que todo lo que hoy sabemos que nos digan, Señor, pareciera ser, Señor, que nos estorba. Pero hijos, esa es palabra de Dios para tu bien. Padres, ustedes tienen la autoridad delegada por Dios para establecer corrección, para establecer esa disciplina a tiempo. Pero esta noche creemos en el nombre de Jesús que nuestras generaciones son alcanzadas y son bendecidas con el favor del Señor. Que nuestra generación se va a sostener en pie ante los principios de la palabra del Señor. Que nuestra generación no va a doblar sus rodillas ante el sistema de este mundo, sino ante tu voluntad y tu presencia, Señor. Oramos, Señor, por cada padre, oramos por cada hijo, oramos por cada familia, Señor, de esta casa. Que tu presencia, Señor, sea con ellos, en el nombre de Jesús. Y esta palabra es para ti, Iglesia Boquín. El Señor dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Toda tu generación será alcanzada por el favor del Señor. Por tanto, Iglesia Boquín, esta noche tú puedes proclamar y poder decir en esta hora: mi casa y yo y todas mis generaciones
servirán a Jehová el Señor, porque solamente Jehová el Señor es Dios en mi familia, es Dios en todo lugar. Gracias te damos esta noche, Señor. Te honramos y bendecimos por lo que tú has hecho, Señor, en favor nuestro. Que este legado no se detenga, que este legado, Señor, se mantenga hasta el día de tu venida, y que toda nuestra casa podamos celebrar tu bondad y podamos celebrar la misericordia que Dios ha determinado para con cada uno de nosotros. Te honramos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle fuertes palmas al Señor. La palabra del Señor no va a escasear aún en tus días, amado hermano. Dios seguirá siendo Dios en toda tu casa, en todas tus generaciones, y creer que Dios será Dios hasta los últimos, de los que tú ni siquiera te imaginas. Pero la bendición que está sobre ti será sobre ti, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos en todas tus generaciones. Les amamos. De parte de la iglesia Josué Merliot, un fuerte abrazo, un saludo muy especial. Gracias por estar esta noche acá. Que el Señor bendiga sus vidas. Les amamos en Cristo Jesús.